Hay personas que se la pasan quejándose por todo. Desde que se levantan, se quejan con el despertador, se quejan porque el agua está muy fría, se quejan porque está haciendo mucho calor, porque no alcanza el dinero, porque nadie lo comprende, porque nadie reconoce su esfuerzo, porque los precios de la canasta familiar están altos, por el mal gobierno. Y empezamos en esas conversaciones internas a decirnos a nosotros mismos, ¿cómo sería de diferente la vida si tuviera plata, si tuviera dinero? ¿Qué diferente sería la vida si hubiese nacido en tal parte? ¿Qué diferente fuese la vida si esto o aquello? Y esa queja constante nos lleva a mantener descontentos, a perder la alegría, a perder la felicidad y, por supuesto, a perdernos la bendición que Dios tiene para nosotros en el nuevo día. Mire, le invito para que hoy, en vez de quejarnos, decidamos vivir por encima de las circunstancias. Permítame tan solo darle 2 ejemplos bíblicos de personas que sí tenían derecho a quejarse, por decirlo así. Y tenían derecho a quejarse porque las circunstancias que estaban viviendo no solo eran difíciles, no solo eran adversas, sino que eran injustas. Muchas veces pasamos por momentos difíciles como consecuencia de nuestras malas decisiones, como consecuencia de los errores que hemos cometido. Pero cuando es por el error de otro, cuando no es por nuestra culpa, sino que es injusto el tratamiento que estamos recibiendo, pues podríamos decir que tendríamos derecho a quejarnos. Pero escuche estos 2 personajes, y uno de ellos es el apóstol Pablo. Cuando escribió la carta a los Filipenses, estaba pagando casa por cárcel. No podía salir de su lugar de residencia. Algunos piensan que posiblemente estuviera encadenado, como era la costumbre, y vigilado constantemente por un soldado romano. En otras ocasiones, el mismo apóstol Pablo estuvo en la cárcel, estuvo en el calabozo, amarrado con cepos en pies y manos, azotado muchísimas veces, y cada uno de estos castigos eran injustos. Y él mismo lo dice en Filipenses 4:8. Dice que había sufrido persecución, que había sufrido naufragios, que había sido azotado, y no por sus malas decisiones. Había sufrido todo eso simplemente por llevar el evangelio de Jesucristo. No había hecho nada malo, pero cuando escribe las cartas, aún estando preso, aún estando en la cárcel, aún estando en un calabozo, siempre en sus cartas expresaba lo importante que era estar en paz, lo importante que era tener gozo, lo importante que era no apartar la mirada de Dios, lo importante de no desmayar, la importancia de no quejarse. En otras palabras, el apóstol Pablo, que tenía todo el derecho a quejarse, no lo hizo, sino que decidió vivir por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, de las adversidades. El otro ejemplo que quiero compartirles es el de un hombre llamado José, que también está en la Biblia y lo relata el libro de Génesis. Sus hermanos lo iban a matar. Al final de cuentas decidieron no matarlo, sino tirarlo a un pozo, y luego por allí fue vendido como esclavo. Siendo esclavo, fue acusado injustamente y fue a parar a la cárcel. Y estando en la cárcel, también fue esclavo del capitán. Ahora, si usted se da la tarea de leer la historia de José, se va a dar cuenta que superó todos estos problemas, aprendió a vivir por encima de las circunstancias y luego fue premiado. Terminó como el segundo después de Faraón. Y luego él mismo le dice a sus hermanos, a los hermanos que lo habían vendido, dice, mire, Dios utilizó todo esto, aparentemente malo, Dios lo utilizó para el bien nuestro. Este era otro personaje que tenía el derecho de quejarse, de hablar mal, de amargarse, de estar enojado con Dios, de ser negativo. Pero no, también decidió vivir por encima de las circunstancias. Yo no sé cuál es el problema que tienes el día de hoy. ¿Cuáles son las situaciones adversas por las que estás pasando? Puede que sean consecuencia de las malas decisiones que tomamos en el pasado. Recuerde que toda acción tiene su reacción. Si tomamos malas decisiones, vamos a pagar las consecuencias de esas malas decisiones.
Puede que los momentos difíciles que estés viviendo sean consecuencia de eso. Pero también puede ser algo injusto. Alguien cometió errores y le afectó a usted. Alguien le traicionó, alguien le hizo daño. Y de pronto usted podría decir, es que tengo todo mi derecho a quejarme, tengo todo mi derecho a estar enojado, amargado, tengo todo mi derecho. Puede que sí, pero mientras gasta fuerzas quejándose, ¿por qué no invertir esas fuerzas hablando bien, hablando en bendición, entregando las cargas a Dios? Vivir por encima de las circunstancias es no dejar que nuestro gozo se pierda. Vivir por encima de las circunstancias es tener mi mirada en Dios. Así las cosas a mi alrededor no estén como yo quiero. Puede que lleves tiempo pidiéndole a Dios que te quite ese problema, que te quite esa dificultad. Pero recuerda algo, Dios quiere lo mejor para ti. Y Él, en medio de esas circunstancias, te está puliendo. Al final, todo va a salir bien, mejor de lo que esperas. Al igual que con José, Dios está desarrollando tu carácter y todo Dios lo utilizará para el bien tuyo. Así como el oro es refinado por fuego, nuestra vida también es refinada, es procesada en medio de los problemas. Pero si tomamos la actitud equivocada, si nos quejamos, ese trabajo se va a echar a perder. Puede que esos momentos difíciles sean incómodos, nos produzcan dolor, pero al final vamos a estar mejor. Y podamos decir, a pesar de los problemas, como el apóstol Pablo, me he guardado, he cumplido el propósito y hay un premio para mí. Que podamos decir como José, Dios utilizó todo lo que me iba a destruir, lo utilizó para el bien nuestro. Pero eso solo lo podremos decir si mantenemos la actitud correcta en medio de las circunstancias adversas. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias, porque en medio de los problemas no estamos solos. Tú nos sostienes, tú nos llevas de tu mano. Así nos lo sintamos, Señor. Sabemos que tú estás allí. Sabemos que tú nos levantarás. Señor, ayúdanos a no desmayar. Fortalécenos en la fe. Señor, ayúdanos a controlar nuestra manera de hablar. Ayúdanos a tomar la actitud correcta. Sabemos que tú nos estás formando, que tú sacas lo mejor de nosotros. Hoy, Dios, nos unimos en esta oración con miles y miles de oyentes en el mundo entero, para elevar, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de ti. Mira cada corazón, cada persona que para sus actividades para hacer esta oración con nosotros, cada familia que se une a orar con nosotros, Dios. Fortalece los hogares, fortalece las familias. Señor, gracias porque tú traerás respuesta a cada necesidad conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por entregar tu vida en la cruz a favor nuestro. Y hoy te reconocemos como nuestro Señor